Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola, buenas tardes. estoy esta tarde con Ángeles Hinojosa en esta entrevista que trata sobre la huella del nacimiento en la vida de cada ser humano y que hemos intentado emitir en directo, pero no ha habido manera. Hemos tenido un montón de problemas técnicos y al final hemos decidido, bueno, pues lo grabamos nosotras de manera privada, ya que tenemos este tiempo reservado y lo publicamos después. Muchísimas gracias, Ángeles, por concederme esta entrevista, que seguro que va a ser muy interesante. Un placer. Muchas gracias a ti y un placer porque siempre es interesante poder llegar a personas que no puedes llegar de otra forma. Entonces, cada terapeuta tiene un círculo de personas a las que no llegarías a no ser que sea a través suyo, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo que me abras tus puertas para poder entrar en tu trabajo y a tu gente, ¿no? Bueno, Ángeles, yo hacía un montón de tiempo que conozco a Ángeles y que quería hablar con ella así un buen rato. Y digo, pues mira, hacemos una entrevista, así yo me entero de sus cosas y de paso damos a conocer su trabajo a todo el mundo. Así que cuéntanos, Ángeles, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo empiezas tú a interesarte por el mundo del nacimiento, del parto, de la crianza, del cuidado de los bebés? Bueno, en realidad el mundo del nacimiento empecé a interesarme a través del mundo del renacimiento. O sea, yo descubro el renacimiento cuando tengo, yo creo que tenía unos 34 años aproximadamente. Mis hijas eran muy pequeñas. Y un día en una sesión me fui yo bueno, soy muy aventurera para probarlo todo. Y me fui a hacer una sesión de rebirthing y de pronto me sentí dentro del vientre de mi madre. Sentí mi cabeza rozando su útero y yo no me podía creer lo que estaba viviendo. Y después el desconcierto de perderla cuando nací, cuando nos separaron, que fue poco tiempo, pero el desconcierto de dónde estoy, dónde estás tú y la felicidad y el bienestar del reencuentro otra vez, ¿no? Esa fue mi primera sesión. Después ni te cuento las cosas que yo he oído o he entendido, he podido encajar las piezas que yo he encajado en mi vida a través de las sesiones de Rebirthing. Y entonces fue cuando entendí que los niños no vienen en la inopia, grado del acto. Es muy importante cómo se sienta la madre, la clínica donde vaya, que vaya a estar muy cómoda, las visitas que tiene, la habitación que le preparan, el quirófano, el médico. Pero el bebé lo ignora todo el mundo. Solamente hay un interés con el bebé y es que salga vivo. Si está vivo, no pasa nada, está todo perfecto. Pero nadie se imagina lo que ese bebé ha vivido, sobre todo cuando no se le ha respetado su momento de nacer, porque el bebé es como si fuera una manzana que cae del manzano cuando está madura, entonces se desprende. Y el bebé es exactamente igual que cualquier otro fruto, es igual que cualquier otro fruto. Se desprende cuando está preparado para desprenderse. Y nosotros no respetamos absolutamente nada de eso, no entendemos nada. Ni nosotros como padres, ni los profesionales como profesionales, no entienden nada de lo que supone respetar el momento en el que el bebé está preparado para nacer. Entonces fue cuando pensaba yo que eso era muy nuevo, que no lo sabía nadie y que yo estaba descubriendo como la sopa de ajo, ¿sabes? O sea, era como, hoy lo que acabo de descubrir, esto no lo sabe nadie. Si yo me pongo a hablar de esto en un par de años, esto lo sabrá todo el mundo y esto cambiará. Bueno, eso es lo que pensaba.
Y eso es lo que me encontré con que no pasó, lógicamente, porque hace ya casi 30 y pico de años y pensar que el protagonista del evento, que es el bebé, que es el que se debe tener ignorado de alguna forma, ¿no? Y el invisible. Y después, bueno, pues como no se ha muerto, pues está perfecto. Incluso hay gente que le dice, ¿cómo ha ido el nacimiento de tu hijo? Ay, muy bien, muy bien. Ha nacido por cesárea. Dicen, y se ha enterado. Mucha gente cree que un bebé nazca por cesárea es una suerte para el bebé porque no tiene que salir por el canal del parto. Como si salir por el canal del parto fuera algo a lo que el bebé no está preparado para hacer. Y le roban de alguna forma toda esa experiencia, toda esa vivencia que es suya para cambiarla por algo tan terrorífico como es sacarlo de la barriga, arrancarlo del útero a la fuerza y causándole un trauma de alguna manera, ¿no? Eso fue lo que yo entendí y lo que yo me propuse, porque claro, después entendí muchas más cosas. Y entendí algo también muy importante, que es que mi misión en este mundo era esa, es que no era otra, que yo había venido aquí a hacer esto. Y desde entonces, ya te digo, hace 30 y pico de años, no me acuerdo exactamente cuánto, no hago otra cosa nada más que hablar del nacimiento. Es como si fuera un lorito que no sé hablar de otra cosa. Nada más que del impacto que supone nacer y de lo poca atención que se le pone a él, al acto. Ángeles, todo lo que nos estás contando es súper interesante y la inmensa mayoría de los seres humanos no tienen ni idea de que esto pueda estar ocurriendo o de que la gestación y el embarazo, la gestación y el parto les pueda afectar a los seres humanos de alguna manera. ¿De qué manera puede afectarles? ¿Qué es lo que deja, qué impronta deja el nacimiento en cada ser humano? ¿Nos puedes dar como detalles o ejemplos? Os puedo dar algún pequeño ejemplo, o sea, de los miles y miles que puede haber, algún ejemplo, ¿no? Y es el efecto de una inducción o de una cesárea programada. O sea, no es igual una cesárea de urgencia que una cesárea programada. En una cesárea programada o en una inducción que se hacen todos los días desde la más absoluta irreflexión, hace 41 semanas ya, pues el niño ya tiene que salir de aquí. Es como si de pronto se incendiara el útero y al niño hubiera que sacarlo de allí como si corriera algún peligro, ¿sabes? Eso demuestra, para mí demuestra una ignorancia absoluta con respecto al trabajo que se está desarrollando y una ignorancia absoluta con respecto a la responsabilidad de ser padre y madre, ¿no? Entonces, una inducción, estás tú haciendo un trabajo, concluyendo un trabajo que empezaste hace 9 meses y estás programando tu salida. No siempre es agradable la salida, pero no tienes más narices que salir de allí. O sea, llega un momento que allí no cabes. Y no es porque te apetezca salir de allí, pero tienes que salir. Entonces empiezas a programar todo eso. El bebé está concluyendo un trabajo que empezó hace 9 meses, justo porque lo empezó cuando él estuvo dispuesto. Y digo eso porque hay montones de embarazos que se buscan y se buscan y se buscan y no se consiguen. ¿Cuándo entra el bebé en el útero? Pues entra cuando le da la gana. No cuando tú quieres. Cuando él está preparado, cuando él escoge. Porque incluso con fecundaciones in vitro sabes que fracasan una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Quiere decir, si él entra cuando está preparado, él es el único que sabe cuándo tiene que salir. Entonces está concluyendo su trabajo de 9 meses
Y de pronto alguien dice, se te acabó el tiempo, ya no tienes más tiempo para acabar esto y sales de aquí hoy mismo porque me parece a mí que tienes que salir y punto. Y entonces se llevan a mamá al quirófano, a la sala de partos, le rompen la bolsa o le hacen lo que quieras, la forma de inducir son diferentes, pero siempre es forzado y traumático y sobre todo irrespetuoso. Yo sencillamente creo que es la mayor falta de respeto que se puede mostrar a un ser humano. No dejarle escoger su tiempo, no dejarle escoger su momento. Así que, como resultado de esto, entre otras, suelen ser personas que empiezan 1000 cosas diferentes y no saben acabar ninguna. No acaba ninguna, tienes que empujarle para que acaben porque no les dejaron concluir su primer proyecto. No pudieron concluirlo, con lo cual no saben cómo se empieza todo, saben cómo se sigue, pero no saben cómo se concluye. Bueno, pues ese resultado se consigue a través de una inducción o de una cesárea programada, que es igual. Y no sé si decirte que es más traumática o menos con la inducción. O sea, no sé si es peor abrir un útero, rajar un útero y arrancar a un bebé de él, o hacerle sufrir, hacerle salir a la fuerza con unos forceps, con una ventosa, con un Christeller, ¿sabes? O sea, no podría decirte que es más traumático. Cada niño, me imagino que se vive eso como buenamente puede, ¿no? Y después va viviendo la vida con ese resultado como buenamente puede también. Es la única cosa que puede hacer. Perdona, y quería comentar la diferencia que hay entre una cesárea programada y una cesárea de urgencia. Una cesárea de urgencia, además, es normalmente llevada a ese extremo por una inducción. Normalmente son llevadas por una inducción, que quiere decir que además de romperles ese ritmo, de privarles o de robarles ese momento, al final tienen que correr para salvarles la vida porque si no se les muere el bebé. O sea, al final lo ponen en peligro de muerte y una cosa se añade a la otra. Y todo eso pasa sin que los padres tengan en cuenta todo lo que el bebé ha vivido y sin que los profesionales tengan en cuenta todo lo que el bebé ha vivido. A esto no hay que añadirle que el bebé puede estar después necesitado de una incubadora porque ha corrido en peligro, tiene problemas respiratorios, se le ha cortado el cordón antes de lo que se le tenía que cortar porque no han esperado a que coja la primera inhalación. La historia del cordón es otra, ¿no? Y bueno, tiene, además del problema primero, el peligro y las consecuencias del segundo acto, que es poner en peligro de muerte a un bebé que no necesitaba para nada que nadie le tocase. Lo que nos estás contando y lo que suele pasar con demasiada frecuencia es que justo en el momento de nacer un bebé puede estar al borde de la muerte o en una experiencia muy, muy, muy traumática que pone en riesgo su propia vida. Exacto. ¿Qué consecuencias puede tener esa vivencia para cualquier persona, digamos, a lo largo de su vida? ¿Cómo se vive con eso después? Bueno, pues se vive sintiendo que siempre estás en peligro de muerte. O sea, se vive sintiendo que la vida no es segura, que la vida no te acoge, sino que de alguna forma te maltrata, de alguna forma te
te trata sin cuidado, sin amor, y que sobre todo esto es súper importante, que tus padres y que tu madre sobre todo no te defienden. Es una de las... Es que no te imaginas la cantidad de conclusiones a las que se puede llegar cuando uno vive una experiencia traumática de nacimiento. Y la mayoría, un nacimiento normal, un nacimiento de los que llaman natural o de los que llaman fisiológico, ya es un drama, ya es un trauma, porque ya tienes que, o sea, es un curro, ¿eh? Lo que el bebé hace para salir de allí, es mucho trabajo. Pero si es respetuoso, si lo que te encuentras después son los brazos que te acogen, es un cuerpo que recuperas, son unos senos que te alimentan, es una voz que ya conoces, si te encuentras a tu madre después de eso, pues es lo que vivimos la mayoría. Pero si en lugar de encontrarte con esto, te encuentras con unos médicos que te hacen unas exploraciones que no hacen falta para nada, que te llevan a una incubadora para recuperarte, o te ponen en un sitio para que te calientes porque puedes coger frío. O sea, un bebé que pierde a su madre en el momento de nacer, como dice Niels y Bergman, no hay nada más trágico en la vida que pueda vivir un ser humano que esa experiencia. Hay mucho escrito ya sobre esto, o sea, hace años no se sabía nada. Yo ya te digo, cuando yo empecé a trabajar había poquito escrito, pero es que después de 40 años casi hay muchísima literatura escrita. Quiere decir que el que no sabe hoy es porque no quiere saber, porque no tiene interés y porque se cree que los médicos ya saben, y como los médicos ya saben, pues yo para qué voy a enterarme, ¿sabes? Yo ya sé que soy muy inquisitiva con esto, no puedo evitarlo, son muchos años de lucha, muchos años de trabajo, intentando que entiendas, intentando por eso siempre digo que la única forma en la que tú puedes entender lo que vive un bebé cuando está naciendo es que tú vivas un renacimiento. Si no, no puedes entenderlo, por mucho que yo te explique. O sea, yo te explico y a ti te parece wow, no es como, qué horror. Pero cuando entiendes de verdad es cuando tú vives tu historia, cuando vives tu separación, cuando vives tu drama. Y te aseguro que desde que te concibes o te fecundas hasta que sales, han pasado millones de cosas que han ido marcando tu vida y que la continúan influyendo todos los días. Cuéntanos, ¿qué es el renacimiento? O rebirthing, ¿no? Que se llama Sí. en inglés. Bueno, el rebirthing es una técnica de crecimiento personal o de autoconocimiento que te permite entender, que te permite regresar a esa parte de tu historia, que es la historia primal. La historia primal se compone aproximadamente desde tu fecundación más o menos hasta los 2 años. Eso es lo que dice Michel Oden, más o menos, ¿no? En esa época es muy curioso. 2 años después del nacimiento, no después de la concepción. Sí, pero es mucha gente o muchos profesionales creen, la mayoría de los profesionales, que las cosas empiezan a partir del nacimiento. Pero es que lo que él ha podido investigar desde que está investigando es que cuando un bebé nace tiene ya el 80% de las ideas concebidas con las que ya ha formado su propia idea sobre lo que es vivir, y las ha formado a través de las experiencias de su madre. O sea, el bebé va viviendo las experiencias dependiendo de cómo las vive su madre y grabándolas en su psique como él puede hacerlo. Digamos que es
que a lo largo de su propia gestación un bebé se programa a través de las vivencias que tiene y que ese programa Exactamente. está influenciando en todas las decisiones que va a tomar a lo largo de su vida y en cómo vive la vida en sí, cómo recibe la información que nos llega, ¿no? Claro, porque esto es lo que él entiende. Decía David Chamberlain que un bebé gestándose se prepara para lo que está pasando fuera. Claro, o sea, lo que está pasando fuera, su madre lo está viviendo y está de alguna forma influyendo en su sentir. Entonces el bebé lo que hace es prepararse para lo que pasa. Un bebé en guerra no se puede preparar para su nacimiento, no puede crear las mismas conclusiones que un bebé que está en un monasterio. Por ejemplo, que su madre está viviendo el embarazo en un monasterio, o que su madre tiene un matrimonio muy feliz, que está muy a gusto con su pareja, que está muy cuidada. ¿Sabes? Cada mujer embarazada está viviendo una historia y el bebé está registrando lo que ella está viviendo. Y con eso después él organiza su forma de ver la vida. A través de eso, él ve la vida. Y eso lo hemos vivido todos. O sea, no es una cosa que se descubre con el rebirthing hace unos años. No se descubre entonces con eso. Ha sido así siempre. Nuestros hombres Es que una manera en la que nosotros mismos podemos descubrir cuál es nuestra historia, ¿no? Y cómo ha influido nuestra historia de gestación, de nacimiento y de esos primeros 2 años de vida en nuestra vida en sí es a través del rebirthing, de esta técnica. Sí, sí. O de otras, ¿no? Hay otras técnicas, pero para mí no son tan potentes como el rebirthing. El rebirthing tiene algo muy, muy potente, que es la respiración. Se basa en un tipo de respiración que produce una hiperventilación que a su vez produce un estado modificado de conciencia. Eso es lo que hace que tú, en el momento en el que estás respirando, recobres memorias que no hay formas de recobrar con ninguna otra terapia. No se puede, ¿sabes? La hipnosis podría servir también si encuentras un buen hipnólogo en el que confías, pero nunca será como el rebirthing, nunca será como la respiración de rebirthing. Además de lo potente que es la respiración a nivel fisiológico. O sea, influye muchísimo en nuestra vida la respiración, muchísimo. Por eso respirar es muy importante y respirar bien y respirar consciente todavía lo es más. Por eso lo que está pasando ahora con el tapabocas que nos están poniendo, es igual lo que digan, pueden cantar misa, nos está perjudicando nuestra salud, absolutamente, absolutamente. No nos va a matar, no nos va a matar, pero nos está perjudicando muchísimo y posiblemente nos cree problemas respiratorios que no teníamos antes, ¿sabes? Ángeles, ¿qué puede hacer una madre para, digamos, darle un ambiente óptimo a su bebé durante la gestación y para darle el mejor o la mejor experiencia de nacimiento posible? Son dos cosas diferentes, ¿eh? Sí. Y bien diferentes, ¿eh? O sea, la gestación que dura 9 meses, en ella pueden pasar 1000 cosas. O en una gestación puedes estar viviéndote una gestación fantástica, maravillosa, o un infierno de gestación, dependiendo de qué estés viviendo. Y entonces, como decíamos, el bebé está aprendiendo a lo que tú le estás enseñando. ¿Qué puede hacer la madre que no tiene problemas? Por ejemplo, una madre normal. No vamos a ir, por ejemplo, a una madre que esté viviendo un drama o una madre que sea maltratada. No, una madre normal. ¿Qué es lo que es importante que haga esta madre? Pues lo primero es comunicarse con su bebé. O sea, tiene que considerarle.
tiene que entender que está allá. Porque hay muchas madres que no son capaces de hablar con sus bebés mientras que están gestándose. Como no lo ven, no saben. Muchas madres te dicen, como no lo veo es que no me sale qué decirle. Pero el bebé está con los oídos puestos en ti y esperando que le digas algo, esperando que te dirijas a él. Eso es una de las cosas más importantes que hay que cuidar durante una gestación. Y cuando tú tienes, por ejemplo, tú pasas un disgusto en una gestación, tú pasas lo que sea, te peleas con el marido, o te despiden del trabajo, o tienes que irte del piso, o tienes cualquier cosa, pueden pasar 1000 cosas en 9 meses. 1000 cosas. De las más graves que pueden pasar para mí son perder a tu madre o perder al padre del bebé. Son de las cosas más graves. Pero aparte de eso, hay gente que se ha encontrado con eso. Pero aparte de eso pueden pasar otras muchas más cosas. Entonces, cuando estás viviendo algo traumático para ti, que te cuesta entender, que te duele, tienes de alguna forma la obligación de comunicarle a tu bebé que no tiene nada que ver con él. Cariño, esto no tiene nada que ver contigo. Tú no eres responsable de nada de esto. Y, como te digo, considerarle, tenerle en cuenta. O sea, no se puede llevar a una criatura 9 meses dentro del vientre y no atenderla. Y no atenderla, porque ya está allí. O sea, a mí me choca muchísimo cuando el bebé al día siguiente de nacer dicen que tiene un día de vida. Me choca mucho eso. ¿Dónde estaba antes? No, tiene 9 meses de vida ya, que conozcamos, de 9 meses de vida física. Porque ayer, antes de nacer, ya estaba vivo. Y estaba observando y estaba aprendiendo y estaba esperando que tú te dirigieras a él. O sea, tu bebé no nace hoy y empieza hoy su vida. No empieza su vida hoy. Entonces, una de las cosas importantes que hay que hacer durante la gestación es considerar a tu bebé, comunicarte con él y tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que estás habitada, por un ser que llevas dentro y que te está utilizando como contenedor. Estás conteniéndole y él está allí nutriendo, aportando a todos los niveles, no solamente a nivel fisiológico, no solamente a nivel de alimentación, a todos los niveles. Todas las emociones que tú vivas, absolutamente todas, las está viviendo contigo. No puede escaparse de eso. Y no puede escaparse porque está compartiendo tu sangre. Y lo que hay en tu sangre es lo que él tiene en la suya. Si hay oxitocina en tu sangre, él está viviendo la oxitocina. Pero si hay adrenalina y corticoides en tu sangre porque tú estás alterada, él no puede escaparse de eso. Le estoy explicando muchas cosas que la gente va a decir, oh, qué agobio, ¿no? Sí, la verdad es que da como mucha preocupación, ¿no? Sobre todo porque, pues he tenido un embarazo de tal manera y fíjate, y ahora todo este tipo de sentimientos nos lleva muchísimo a las madres a la culpa. ¿Qué podemos hacer con esto? Claro. Mira, esta es una de las cosas que cuando yo descubrí esto, porque yo lo descubrí viviéndolo, o sea, yo es que recuperé las memorias, no puedo decir que nadie me lo explicara, yo las viví. Y cuando empecé a formarme como renacedora y empecé a descubrir tantas cosas que yo ya sabía el día que nací, yo creo que tenía la obligación de explicarle a mis hijas lo que estaba pasando. O sea, y yo entonces decidí 2 cosas. Primero, hacerlas partícipes de todo lo que yo estaba descubriendo para que supieran lo que pasó en cada una de sus gestaciones y su nacimiento. Y segundo, 3 cosas decidí. Dedicarme el resto de mi vida a hacer esto, pero tercero, no sentirme culpable.
Y yo no quiero la culpa, yo no sabía nada de lo que estaba pasando. O sea, si yo llego a saber todo esto, o sea, cuando yo empecé a descubrir todo esto, las madres no pueden dejar de irse a pensar en lo que ha vivido con cada uno de sus hijos, pero no puedes dedicarte a sentirte culpable, no sabías qué estaba pasando. Pero no es igual saberlo y tener hijos después. Entonces sí que te puedes sentir culpable. Pero si no lo sabías es, a ver qué hago yo ahora con todo esto que sé. A ver cómo atiendo a mi hijo sabiendo que mi hijo pasó todo esto. A ver cómo le explico lo que pasó y qué podemos hacer con esto, ¿no? Entonces es como buscar puntos de anclaje, puntos de apoyo para contenerles y entenderles. Realmente cuando tú entiendes esto, tu visión del mundo cambia totalmente, porque no solamente entiendes a tus hijos, te entiendes tú también. Tú entiendes por qué eres como eres y por ahora entiendes por qué no puedes soportar que alguien te haga una mala mirada o te dé una mala contestación. Sabes de dónde viene. Pero además entiendes mejor a tu pareja y entiendes mejor a tus padres y entiendes mejor al resto del mundo. Sabes que cada uno tiene sus razones para ser como es. Sabes que cada uno las tiene. Entonces, para mí es muy, muy, muy importante. Ángeles. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque yo Bien. empiezo a hablar y no paro, ¿eh? Me encanta. Es que me has preguntado dos cosas. Me has preguntado qué podemos hacer durante la Sí, gestación y en el nacimiento. Y yo te he dicho, es bien diferente una cosa de la otra. eso es. Entonces, en el nacimiento lo que hay que mirar es, primero, defender a capa y espada su derecho a nacer cuando esté preparado. Segundo, escoger muy bien quién te va a acompañar en tu parto. O sea, no tienes por qué ir que te acompañe el primero que te pille, que no te conoce de nada, que tú no lo conoces de nada y que le importa tres pitos tu hijo y tú. Busca a alguien que te acompañe, busca a alguien que entienda lo que puedes estar viviendo. Tener en cuenta al bebé también. Con el bebé hay que ir hablando mientras que está pasando todo el proceso. O sea, tú no puedes dejar que tu hijo nazca sin dirigirte a él, solamente pensando cuánto me duele y a ver cuándo me lo sacan. Es que estamos haciéndolo bastante mal. Y eso hay que transformarlo. O directamente sin sentir absolutamente nada. Claro, claro, es que cuando te desconectan del cuerpo no puedes colaborar con tu bebé. Y nos estamos refiriendo al uso de anestesia que... Claro, es que no sabía si tocar el tema o no, ¿sabes? No sabía si tocar el tema de la anestesia, porque claro, a nivel profesional nadie te habla de las consecuencias emocionales de la anestesia. Que hablan de, bueno, pues que te quita el dolor y ponte que para qué vas a sufrir, que eso eran tus abuelas las que tenían que sufrir, tú ya no. Pero resulta que pasa algo cuando te anestesias. Pasa que te desconectan de tu cuerpo, pasa que te desconectan de la parte del cuerpo que tiene que colaborar con la salida de tu hijo. Pasa que tu hijo se queda solo, haciendo un trabajo que es de dos. Entonces ahora eso te lo comes como puedas. A mí me resulta muy doloroso cuando oigo a mujeres que relatan su parto y dicen que han tenido un parto estupendo porque no se enteraron de nada. Y después de muchos años de acompañar a mujeres, todavía se me remueven muchas cosas dentro cuando escucho esto. Obviamente desde la compasión, porque evidentemente no tienen ni idea de lo que implica todo eso. Pero sí que es necesario hacer esta labor de abrir la conciencia sobre este tema que es tan, tan, tan importante, que no sentir nada dando a luz a tu bebé no es una cosa buena ni bonita. Pues tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que la mayoría de las mujeres sienten que les estás
les estás como culpabilizando de alguna manera, ¿no? De algo que ellas creen que han hecho maravillosamente bien. Entonces, por eso yo vuelvo a repetir, cuando no sabes una cosa, no busques la culpa, no puedes sentirte culpable. Y lo único que puedes hacer es decir, lo siento, hijo mío, no sabía esto. No lo sabía. Y si lo llego a saber, no lo habría hecho. Y entonces con el segundo no lo hagas. Eso es. Bueno, así pasa en muchísimas ocasiones. Sí, pero yo creo que... Lo tienes de una manera y el segundo lo tienes de una manera completamente. Exactamente, exactamente. Y Ahí si viene el los, primero abriendo el camino. claro, pero si los profesionales del nacimiento o del parto se dedicaron a hacer lo que tienen que hacer, que es explicar todo esto a las mujeres, es que todo esto nadie te lo explica. Es que tú vas y que te pesan y que te miden y que te pegan la bronca porque te has engordado más de la cuenta, que te miden el azúcar, que tienes que tomarte No, no, es que no es todo eso lo importante. No es todo eso lo importante, es, o como mínimo no es tan importante, o como mínimo es igual de importante que lo que está viviendo tu bebé. Y los profesionales del nacimiento no se preparan en la facultad, nadie prepara a los médicos para atender emocionalmente ni a las mujeres ni a los bebés. A mí me da mucha pena cuando veo a una mujer salir de la consulta de la comadrona llorando porque se ha engordado 200 gramos más ese día. Me parece tremendo el trabajo de esa profesional. Para eso no se hace uno profesional del nacimiento, se hace otra cosa. Sí, bueno, quizá sería muy interesante que los profesionales que trabajan alrededor del nacimiento tuvieran esa experiencia de vivir el nacimiento desde dentro, ¿no? Sí, a ver si lo consigues. A ver si lo conseguimos, ¿no? De hecho, los profesionales que lo han hecho, muy pocos, pero los que lo han hecho han tenido la misma experiencia y el mismo cambio de conciencia que puedes tener tú, que puede tener otro. Lo que pasa, Aisha, es que uno no puede con la culpa. Y un profesional que lleva 30 años haciendo anestesias y haciendo cesáreas, después no sabe qué hacer con todo lo que ha producido. Si una madre que se ha dejado hacer o que ha pedido una epidural no quiere saber lo que ha pasado porque después no puede contener la culpa de lo que haya podido producir en su bebé, el profesional que lleva tantos años trabajando no puede, no sabe qué hacer con tanta culpa. Así que es mejor pensar que estamos locas, o que estamos locos y que todo eso no tiene, ¿cómo dicen? Base científica. Eso. Sí, sí. O sea, yo recuerdo un obstetra muy querido y muy importante de aquí de Barcelona, que me preguntaba un día, ¿y tú cómo puedes asegurar eso? Pues porque lo he vivido. Claro, porque lo he vivido, pero él nunca tuvo el valor suficiente, no porque yo no le invitara más de una vez, pero él nunca fue capaz. Ha hecho otras cosas que tienen posiblemente que ver con el planteamiento de que por si acaso, ¿no? Pero no se ha puesto nunca a tener una buena respiración para provocar un estado de conciencia que le delate algo, porque es muy doloroso. Muy doloroso, sí. Yo los entiendo, Es muy doloroso saber que has hecho tanto daño. Sí, es muy doloroso, efectivamente. Pero bueno, ahí también hay otra cosa que es muy importante, que es el perdón. Que es el Sí, perdón a uno mismo. Bueno, pues hasta aquí he actuado así porque no tenía ninguna conciencia, ni ningún conocimiento, ni ninguna información sobre esto, pero a partir de ahora cambio radicalmente y trabajo de otra manera y me perdono porque sí, claro, pero ahí ya hay que entrar, tengo ese conocimiento. hay que entrar ya en un estado de disposición
muy abierto, o sea, para que un profesional, porque tú sabes que la mayoría de los profesionales, sobre todo los obstetras, son muy prepotentes. Lo siento en el alma, la mayoría son muy prepotentes. La mayoría de los médicos lo son, ¿eh? Los obstetras más todavía, porque los obstetras tienen un valor añadido, quería decir. De los obstetras se enamoran casi todas las mujeres embarazadas. Entonces, despiertan en ellas ese por favor, cuídame. Y ahí se despierta como un sentimiento, ¿sabes? Entonces, para que el obstetra llegue a un pensamiento de yo me puedo perdonar lo que he hecho, tiene que haber una evolución espiritual grande y eso, hoy por hoy, no está en nuestro mundo. No sé si crearemos un mundo con esta conciencia, pero hoy por hoy no está en nuestro mundo. Vamos, a los niños lo que se les hace y a las mujeres lo que se les hace no tiene nada que ver con tener la conciencia de me puedo perdonar si hago daño. O sea, yo no asumo que he hecho daño y así no tengo que perdonarme, punto. Pero cada uno se defiende como puede en la vida y ellos se defienden así. Sí, realmente es una lástima que en tantísimos años que muchísimas madres, sobre todo, que hemos pasado por partos traumáticos, por casos de violencia obstétrica terribles, bueno, terribles y menos terribles, porque hay de todo, ¿no? Y cada una la vive de una manera. Hay mujeres que pasan por un parto tremendamente traumático y salen creyendo que les han salvado la vida. Menos mal que estaba allí el ginecólogo porque Sí. me salvó la vida a mí y a mi bebé. Claro, me ha salvado la vida después de haberme puesto en peligro a mi Exactamente. bebé, ¿no? Que esto ocurre muchísimo, muchísimo. Y que después de que muchas mujeres, sobre todo mujeres, claro, hayamos despertado a todo esto porque lo hemos vivido desde dentro y estamos poniendo freno y estamos poniendo límites y estamos diciendo, oye, por aquí no puede ser más así. Todavía hay muchísimos profesionales que no se dan cuenta, no se dan cuenta de la historia, que incluso se violentan muchísimo cuando hablamos de violencia obstétrica. A eso me refiero. La niegan absolutamente. Incluso a mí ha habido una ginecóloga que ha llegado a decirme que hablar siquiera de violencia obstétrica debería ser un delito, cuando el delito es la violencia obstétrica en sí, que realmente no son conscientes del daño que le están haciendo al ser humano. No, para nada. Es un daño contra la humanidad directamente, es así. Por otro lado, hay que decir que hay profesionales que son maravillosos, que sí que tienen esa conciencia, pero en general los estudios de medicina no van encaminados hacia esto, ni parecidos siquiera. No, para nada. Porque además... trabaja cada uno individualmente o... Es que los profesionales, yo creo que nosotras también tenemos un poco de responsabilidad sobre eso, ¿no? Cuando una mujer sale de un parto, como decías tú, y dice, no me enteraba nada, me ha ido maravillosamente bien, es que no estás reconociendo lo que te han hecho. Yo me pasé 2 años, no, 2 años no, más de 2 años, presumiendo de que había tenido 2 partos naturales. Años me pasé hasta que descubrí todo esto. Yo tuve 2 partos vaginales sin anestesia y ninguno, pero uno programado, una inducción. Todavía lo estoy pagando, todavía lo estamos pagando. Porque esa es otra de las que quedan, ¿sabes? O sea, no me tienes en cuenta, no me defiendes. Te importa poco lo que yo sienta. Y eso se queda ahí grabado en tu ADN, ¿sabes? Y después cuesta muchísimo, cuesta mucho. Yo recuerdo un comadrón que en un congreso en Manresa, porque vinieron las comadronas de México, las matronas esas empíricas, hablando de sus partos, en los partos en los que ellas habían actuado, nunca se les había muerto un bebé y hablaban de cómo ellas trabajaban en un sitio donde no hay luz, donde no hay, o sea, no tienen nada, ¿no?
Ellas decían que para saber cuándo una mujer estaba de 10 centímetros, le ponían la mano aquí arriba y le miraban el calor del chakra y entonces sabían cómo estaban, ¿no? Y tenías que haber visto a las comadronas los morros que ponían, como, ¿qué sabrán estas, no? De lo que estamos viviendo nosotras. Y recuerdo una que dijo, pues a mí, yo trato muy bien a mis mujeres, yo trato muy bien a mis mujeres, las cuido mucho. Y un comadrón dijo, faltaría más, ¿qué quieres hacer? ¿Pegarlas o qué? Claro, dice yo, hasta hace muy poco también las cuidaba mucho, pero queriéndolas mucho, cuidándolas mucho, les hacía su episiotomía, les hacía su enema, les hacía todo lo que había aprendido a hacer con mucho cariño, pero las estaba de alguna forma ultrajando una parte que ellas no merecían que hiciera. Pero de esos profesionales que son capaces de hacer esa transformación, hay muy pocos, pero bueno, Bueno, es lo que hay. paso a paso. Esperemos que dando información y teniendo experiencias y formando a las mujeres también, formando e informando a las mujeres, podamos trabajar sobre todo esto. ¿Qué se puede hacer si has tenido un parto traumático, si tu bebé ha tenido un nacimiento traumático, para ir desde el propio nacimiento del bebé mejorando su salud y mejorando su condición? ¿Quieres decir cuando ha habido un nacimiento en el que tú no has podido evitar lo que ha pasado, Sí. ¿no? Bueno, pues yo creo que una de las cosas importantes es tener conciencia de eso que ha pasado. O sea, volver otra vez a considerarle, pedirle disculpas, hablarle muchísimo de lo que ha pasado. A los niños hay que hablarles de lo que ha pasado, hay que ponerle palabras a lo que sienten. Esos niños tienen un montón de emociones dentro que no saben cómo expresar, pero hay que ponerle palabras a eso. Y las madres deben tener esas palabras para pedirle disculpas a sus bebés, decirle, lo siento mucho, mi amor, no he podido evitar todo esto. Nadie es culpable, o sea, tampoco es cuestión de echarle la culpa a nadie, no es, pero hay que suavizar eso, hay que perdonar, hay que pedir mucha contención, pero ¿para qué te voy a hablar? Mucha contención, muchos brazos, mucha teta, mucho colecho y mucho cuerpo. O sea, un bebé recién nacido, sobre todo si ha tenido un nacimiento traumático, todos, no solamente ellos, pero sobre todo si ha tenido un nacimiento traumático, necesita cuerpo, necesita un cuerpo donde alojarse, porque ya estaba en un cuerpo alojado. Necesita continuar sintiendo esto hasta que se vaya reponiendo un poco del drama que le han hecho vivir, de alguna forma. ¿Se le puede ayudar también a través de masaje, por ejemplo? De masaje infantil, ¿quieres decir? De tocarle. Sí, pero se puede empezar un poco más tarde. En principio, lo primero es cuerpo. Es cuerpo y es teta y es voz y es todo eso, ¿sabes? Y después ya tócale, obsérvale, observa donde le gusta que le toques, pregúntale, porque claro, cada vez se ha vivido lo que se ha vivido, entonces es muy importante a ver cómo supero yo esto, ¿no? Es muy importante darle las herramientas necesarias para que él se maneje con todas las emociones que tenga, porque te aseguro que eso no va a pasar nunca. O sea, no podemos pensar que después de un nacimiento traumático vamos a hacer así y se va a borrar aquello. No hay nada que se borre. Es muy doloroso tener que reconocer esto. Es una de las teorías por las que a mí mucha gente no me quiere oír. A mí hay mucha gente que no me quiere oír, muchísima, porque una de las teorías que tengo es esa. Lo que ha pasado y no puedes borrarlo. Es igual la plasticidad neuronal, es igual todo lo que le pongas después, es igual todo el amor que le des.
evidentemente no es igual que te hagas una herida, un corte en el brazo y te vayas a la calle y nadie te arregle esa herida. Una herida hay que curarla, hay que ponerle un poquito de bálsamo, hay que cuidarla. Y con la herida emocional es igual, hay que cuidarla, pero no vas a perderla nunca, siempre va a estar allí. Y hay que tener en cuenta que esa herida está y hacer lo que puedas por ella. Pero no esperar, luego ya lo llevaré al psicólogo, ¿sabes? No es esa la teoría. La teoría es que no pase. Lo importante es que no pase. Lo importante es que no pase. Es en lo que... Lo importante es tener conciencia para que no pase. Una vez que ha pasado, ya ha pasado. Bueno, pues sí, pues el masaje, pues la reflexología, pues, pues la voz, pues el colecho, pues todo lo que puedas hacer para remediar un poco el dolor. Pero no vas a borrarlo. No vas a borrarlo. Y ya no te digo nada si es un bebé adoptado o si es un bebé acogido. Bueno, es que podríamos estar hablando de las cosas que se viven los niños y los que nadie tiene en cuenta. Bueno, Ángeles, sé que tú haces formaciones tanto de renacimiento como de reflexología. ¿Nos hablas un poquito sobre esto, sobre tu trabajo? Sí, bueno, es que otra de las premisas de mi vida es respetar la salud del niño. Es permitirle al niño utilizar sus recursos y no intoxicarle. O sea, no acabar de nacer un niño, intoxicarle con... No voy a hablar de las vacunas, ¿eh? Las vacunas son otra historia y ya se arreglará cada una investigando. Pero la cantidad de pequeños problemas que podemos solventar solamente con nuestras manos, en lugar de intoxicarles con productos químicos, es algo que yo me propuse hace muchísimos años, desde que mis hijas eran bien pequeñas y empecé, Sandra tenía 4 años cuando descubrí la reflexología, pero 40, ¿sabes? Entonces, desde entonces, mis hijas no han tomado nunca un medicamento. Y todas las formaciones que nosotros hemos impartido para enseñar algo tan fácil como son los puntos de reflexología que están en la planta del pie y que nada más tienes que tocarlos para estimular y autorregular ese organismo, pues es otra de las cosas que me propuse en la vida, ¿no? Y a eso me dedico, a crear formaciones de monitoras para que después ellas formen a los padres que quieran implicarse, que sean lo suficientemente valientes y para implicarse en la salud de sus hijos, ¿no? Que tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil, ¿eh? Sí, si alguien está interesado o interesada en tu trabajo, ¿dónde te puede encontrar, Ángel? Pues aquí mismo. Bueno, tienes página web, tienes su... Sí, tenemos una web, a.y. Internacional, @pangea.org. Ostras, no me acuerdo, ya te lo mandaré. Bueno, no te preocupes. ¿Sabes? Te lo mandaré para que lo pongas bien, porque Sí, yo lo vamos a poner el modo de encontrarte en la descripción de este vídeo. Vale. Lo voy a subir a YouTube, entonces en YouTube se encontrará más abajo en la descripción del vídeo y también lo subiré a Facebook y entonces estará más arriba, ¿vale? Pero sí que encontraremos el medio de que la gente te pueda encontrar, ¿vale? Sí. Y pueda saber más de ti. Ángeles, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Gracias. Ha estado súper interesante todo lo que has contado. Me parece muy importante dar a conocer todo este conocimiento y abrir la conciencia sobre ese momento en la vida tan importante que es la gestación, el nacimiento sobre todo y los primeros años de vida. Bueno, yo quiero, aparte de darte las gracias y permitirme, como te decía al comienzo, llegar a ese grupo de gente que es tu gente,
que es la gente que te conoce a ti y a la cual posiblemente no habría llegado, quiero pedir disculpas. Y quiero pedir disculpas por mi ímpetu, que no todo el mundo entiende, pero que yo no sé controlar. De momento no sé controlar. O sea, lo siento tanto, que no sé ser más suave a la hora de transmitir lo que el bebé está sintiendo, ¿sabes? Así que quiero pedir disculpas y espero que las personas entiendan que la pasión me puede. Y Bueno, nada, Ángeles, creo que ese ímpetu lo compartimos las dos. Entre las personas que nos dedicamos a acompañar al embarazo, a la gestación, al nacimiento, a la mujer en ese proceso de la maternidad, creo que nos resulta difícil, o por lo menos a mí, encontrar el equilibrio entre meterle miedo a la mujer por aquello malo que pueda hacer por su bebé, ¿no? Tanto durante la gestación como durante el parto. Ay, pues he tenido al final un parto por cesárea y tal, y ahora qué desastre, fíjate lo que le estoy causando a mi bebé y con cuánta culpa cargo, no por esto. Es difícil, o sea, explicar esto sin llevar a las personas a la culpa, pero creo que si no ofrecemos este tipo de información, no la vamos a poder evitar. O sea, no vamos a poder evitar que siga aumentando de una manera absurda el número de inducciones, el número de cesáreas innecesarias completamente. Entonces, el trabajo de información, bueno, pues la información está ahí y después es cierto que cada mujer, que cada persona, que cada ser humano tiene que hacer un trabajo individual de, bueno, de conciencia, de reparación del daño en lo máximo posible, de perdonarse también, porque al final hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. No tiene sentido en absoluto vivir con culpa. Haz todo lo posible porque tu gestación sea maravillosa, porque el nacimiento de tu bebé sea maravilloso, porque la crianza y la educación que le das a tu hijo sea maravillosa, pero al final nosotras vamos arrastrando nuestra propia historia personal también, ¿no? Y eso también influye en todo lo que hacemos. Entonces, flagelarse no sirve de mucho, perjudica muchísimo y lo único que podemos hacer es pues, adquirir cada vez más conciencia, creo yo, aprender lo máximo posible e intentar hacerlo cada día mejor. Y ya está, que vamos Creo que has dicho algo que es muy importante y que yo no, claro, es que yo empezaría a hablar y no acabaría en toda la noche de hablar, ¿sabes? Y lógicamente hay cosas que no me caben. Pero has dicho algo muy importante y es que cada uno arrastra su propia historia. Al final somos niños heridos con todo sin resolver, o con la mayoría de las cosas sin resolver, cuidando de otros niños heridos. Y nos olvidamos a veces también de que somos dos niños heridos, porque no siempre es mamá la única que toma decisiones. Posiblemente mamá haría algo que papá no es capaz de hacer, pero es que papá también tuvo su historia. Es que papá también tuvo su historia y tampoco se la trabajó nadie, tampoco lo contuvo nadie, tampoco lo acunó nadie. Y aquí cada uno tira de la vida como mejor puede. Entonces es agradecer a cada uno lo que está haciendo con lo que sabe, que no todo el mundo sabe lo mismo, y autoperdonarse es muy, muy, muy importante, muy importante. O sea, la culpa no sirve absolutamente para nada, solamente requiere un castigo y vas buscando siempre, como decías tú, como flagelarte por aquello que hiciste. No, hiciste lo que pudiste con lo que tenías y con lo que sabías. Y hay que agradecerle a tu niña interna que con lo que tenía hizo lo que pudo, porque está la niña interna, también está ahí. Bien. Muchas gracias, Ángeles. No hemos hablado hoy del padre.
En otra ocasión lo hacemos, ¿te parece? Sí, pues sí, está Para. bien. Muy bien, Muy preciosa. grande. Pues un abrazo muy grande, gracias de nuevo. Gracias a todas las personas que nos están oyendo y pedirle mil disculpas porque no hemos podido hacer las cosas como queríamos hacerlas, que era responder a las preguntas que cada uno tuviera. A mí eso, que es lo que más me gusta de todo, pues bueno, no se ha podido hacer y yo quiero pedir disculpas por eso y nada, y la próxima lo conseguiremos. Lo haremos en otra ocasión. De todas formas, pueden dejar sus comentarios debajo del vídeo Exacto. y podemos convocar otra reunión donde respondamos a todas esas cosas. Exactamente. Muy bien, guapa. Está genial. Pues nada, Muchas gracias. Un beso. cuídate mucho. Abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós.